de hoy? ¿Cómo está el mundo de hoy? Ese mundo que dejaste por allá. Mira, el mundo de hoy, como creo que todos sabemos, es un mundo complicado, es un mundo muy plural, muy diverso, lleno de esperanza y también de desesperanza, ¿no? Y nosotros lo que estamos apostando es porque triunfe la esperanza, ¿no? Y el trabajo que hicimos en Naciones Unidas fue por eso, ¿no? Y el trabajo que vengo a hacer en Venezuela es también por eso, ¿no? Es decir, que hay que mencionar, por supuesto, lo que no está bien, pero tenemos que afirmarnos en lo que está bien. Y entonces yo quiero hacer un programa contigo sobre lo que está bien. Bueno, por supuesto. Ahora, en el contexto venezolano, entrando un poco en materia nacional, estaba leyendo con mucha atención una carta o un escrito que tú publicaste en la página Borrea, que tiene un título muy llamativo. Mi hacer y mis desvelos están con el presidente Maduro. ¿Qué te desvela en este momento, Julio? Bueno, mira, me desvela ese conflicto entre la esperanza y la desesperanza, ¿no? Y porque tengo mucho tiempo en esto, ¿no? Yo tengo ya 61 años de militancia política revolucionaria y siempre, desde que tenía 15 años, estoy en esta lucha por la esperanza. Y siento que hay fuerzas tenebrosas en el mundo moviéndose para frustrar las esperanzas, ¿no? Y en mi trabajo entonces, tanto el que hice allá como el que estaba haciendo aquí en Venezuela, es para fortalecer todas las corrientes que de verdad desean un cambio positivo para la humanidad. Entonces, en el mundo hay un proceso en el cual el capital financiero, que es el que hegemoniza el mundo hoy día, el mundo de los bancos, no puede funcionar con democracia. Es decir, el capital financiero apuesta a la inestabilidad, porque en medio de la inestabilidad es como progresa el mundo financiero. Y eso pasa en Venezuela. Eso pasa en Venezuela Ahora, también. es muy curioso que precisamente uno de los sectores que en medio de la crisis se ha mantenido y ha crecido ha sido la banca. ¿Por Bueno, qué habría de interesarle la inestabilidad? bueno, porque a largo plazo la inestabilidad es la que los beneficia. Porque fíjate, ¿no? Si tú estás seguro, tú no tienes por qué buscar un crédito desesperado que te cobren intereses usurarios y aceptarlo. Porque tú estás seguro, tú no tienes problemas, estás viendo el futuro bien. Entonces no tengo por qué aceptar eso. O comprar cualquier bagatela en el mercado porque estás desesperado. Entonces ese clima de angustia, de desesperación, lo propicia el capital financiero y sobre ese clima de desesperanza y desesperación están en el mundo creciendo corrientes fascistas. Hay un ascenso del fascismo en el mundo y eso es altamente preocupante porque el mundo creía que se había desembarazado de eso cuando derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso está avanzando en el mundo, avanza en Estados Unidos, avanza en Europa y en Venezuela, hoy día que no existe en Venezuela, ha surgido una corriente fascista en Venezuela que es muy peligrosa y que está ¿Tú metes asociado. en esa corriente fascista a toda la oposición, como No, hemos escuchado obviamente, algunos? no, en absoluto, en absoluto. Hay fascistas en la oposición, pero eso no significa que la oposición sea fascista. Sería muy irresponsable de mi parte hacer esa afirmación y yo no creo eso. Además tengo amigos que están en la oposición y sé que no son fascistas, pues Por me supuesto. estaré ofendiéndolos aquí si digo eso en tu programa, pero no lo puedo decir porque no lo creo, pues. Entonces en el mundo esas corrientes impulsan la guerra. Por eso yo he dicho, lo he escrito, que en el mundo de hoy no es cierto aquello que decía Clausewitz, de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ahora es al revés. La política es la continuación de la guerra por otros medios, porque la política de las potencias dominantes es para justificar la guerra. Si no, fíjate tú, recordemos casos recientes. ¿Cómo atacaron a Irak? Con una excusa mediática, con una excusa política, que tenía armas químicas, que tenía armas de destrucción masiva, que después se demostró que era mentira. De la misma manera montaron toda una trama para atacar Libia. De la misma manera montaron otra trama para atacar Afganistán, para atacar Siria. Entonces tú encuentras que todas las guerras contemporáneas están precedidas de una campaña política, de una ofensiva política, que si la ganan, hay guerra. ¿Tú crees que Entonces, en Venezuela hay ese peligro? el peligro en Venezuela no es el de una guerra
como la que ha habido en Irak, en Libia. El peligro en Venezuela es que es lo que yo he llamado una estrategia de desestabilización permanente. Es una estrategia que está fundada a veces en crear angustia, crear desesperación, crear inestabilidad de todos los sentidos, ¿no? Y yo pienso que no siempre el gobierno ha visto claramente este problema así, ¿no? Porque hay muchas de las razones de inestabilidad que tienen que ver con problemas que nosotros mismos nos hemos creado. Pero lo cierto es que en Venezuela prospera esa corriente. Fíjate tú, el problema en la frontera. Nosotros en la frontera tenemos varios peligros. Uno es este que estábamos comentando ahorita, el de estos muchachos que iban a hacer estas voladuras. Eso es muy grave, pero a mí me preocupa más lo que está detrás. ¿Y qué es lo que está detrás? Que a través de años ha estado fluyendo a través de esa frontera paramilitares, narcoparamilitares, porque ahora hay que llamarlos narcocontrabandistas paramilitares, porque es todo eso junto. Eso ha estado fluyendo a través de la frontera. Y hay zonas del país en donde yo creo, tengo la hipótesis, incluso casi una tesis porque lo he podido verificar en viajes al interior, que hemos ido perdiendo soberanía en ciertas regiones del país. Y eso es muy grave. ¿Y qué hace la Fuerza Armada frente a eso? ¿Por qué la Fuerza Armada no lo permite? Mira, yo no sé. ¿De ser así? Yo no sé. No lo sé porque es un problema muy delicado, complicado y no tengo suficiente información. No tomen en cuenta que vengo llegando. Claro. Y algunas cosas no las sé. Pero yo siempre vine al país varias veces y recorrí el país. Estuve por Cumaná, Maturín, Guayana, Maracaibo, etc. Y en todas partes encontré la misma denuncia. Por ejemplo, en Oriente hay una zona, una playa, que por ahí entra droga y entra de todo. Y esa zona la controla. Hace poco un compañero me decía que hay una zona del estado de Aragua donde vendían un periódico, con esos periódicos locales que tú conociste mucho, ¿no? Y prohibieron la venta de ese periódico, unos tipos armados, pues, y el periódico no se vende más. ¿Qué es lo que yo siento? Que han ido penetrando zonas a través de, entre otros, dos mecanismos, que es el microtráfico de drogas, que es el tráfico de drogas de los pobres, y los microcréditos, que son dos cosas que son simultáneas. Porque el microtráfico de drogas permite, ¿no?, reclutar jóvenes que, arrastrados por la ganancia fácil, se enrolan con eso y una vez que se enrolan, entonces que no sale nadie. Y luego, en los barrios donde hay gente que tiene necesidades, que tiene que abastecer la bodega o cualquier necesidad económica inmediata, le suministra el microcrédito. Y entonces, de esa manera se va construyendo, decía yo, una red social, una red perversa, pero una red social. Y eso es infiltrando las ciudades y campos de Venezuela. Eso me parece más peligroso que este plan de estos muchachos, que en fin de cuentas es notorio. Mira, habría que ver si se trata de un plan de estos muchachos, como tú lo dices, Julio, o si es un plan de otra gente no tan muchacha, ¿no? Ese plan está asociado con este otro, porque es el mismo plan. Los que planearon eso, planean esto también. Ahora, uno dice esto y la gente cree que son inventos de uno, pero pongan atención de verdad a lo que ocurre y observen con atención cómo se organizan las guarimbas, cómo se organiza todo esto, o cómo se organizó. Yo creo que viene un nuevo ciclo de guarimba y hay que observar muy bien porque esta situación es muy grave. Y yo creo que aquí ya no es un problema de la oposición y el gobierno, sino que es un problema tan grave como este, y yo no denunciara esto si no tuviera serios indicios de que es verdad. Es muy grave y yo no creo que nadie de la oposición tenga interés en incendiar al país de esta manera, pues. ¿Cuál es el problema? Que en diciembre del 2013, cuando Capriles perdió el plebiscito ilegal que él convocó, un sector de la oposición llegó a la conclusión de que era imposible derrotar electoralmente al gobierno. Y si es imposible derrotarlo electoralmente, lo que queda es lo que ellos llamaron la salida. La salida, que creo que los que me están viendo saben a qué me refiero. Pero además, llegaron a la conclusión de que, y esa sí parece que sea una conclusión más generalizada en la oposición, de que sin un plan de desestabilización permanente es difícil derrotar al gobierno. Y entonces esta desestabilización puede extenderse hasta el año que viene.